Gabriela Mistral nace en Vicuña, Chile, una ciudad nortina situada en el cálido valle del Equil, entre 30 cerros, como ella misma gustaba de recordar, el 7 de abril de 1889, y falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957. Fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayá, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral. Escritora, poeta, diplomática, y se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal. Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. La prensa regional de La Serena, El Coquimbo, Ovalle y en Vicuña, La Voz del Equil, difundió sus primeros escritos, entre los cuales se cuentan El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Amor imposible y Horas sombrías, publicados entre agosto de 1904 y septiembre de 1910. En 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales, que los calificaron como paganos y socialistas. En 1922 se traslada a México para colaborar en los planes de reforma educativos de José Vasconcelos, político, pensador y escritor mexicano. En este país, en 1923, se publica Lecturas para Mujeres. En 1925 es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza. Durante la década de los 30 da clases en Estados Unidos. También viaja por Centroamérica y las Antillas y colabora con las universidades de Puerto Rico, La Habana y Panamá. En 1938 aparece su libro de poesía Tala, publicado en Buenos Aires, dedicado a los niños españoles víctimas de la Guerra Civil. El 10 de diciembre de 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral fue una educadora que enseñó las primeras letras a los pueblos de América Latina. Recorrió casi todo el continente para enseñar las primeras letras a los niños, campesinos, obreros, hombres y mujeres. Inventó un método de enseñanza para las primeras letras en el campo y comunidades marginales. Creó la escuela nocturna para trabajadores, organizó las bibliotecas ambulantes y las enriqueció con miles de títulos en poco tiempo. Se adelantó a muchos años de modernos preceptos legales que establecen la igualdad para todos los individuos del conglomerado social y reconoce la supremacía del talento, ya que las puertas de la escuela deben estar abiertas para todos sin importar la clase social a la que pertenezca. Defendía con empeño los derechos de la madre soltera, frente a una sociedad ajena a toda comprensión. Estuvo siempre en contacto humano con sus semejantes, consolando la miseria y estimulando la inteligencia. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Pasión de enseñar, investigación de Pedro Pablo Sellers, ilustración de Russell Brook, primera edición, marzo 2017. El libro recoge el pensamiento pedagógico de Gabriela, su visión de la educación, la más alta de las poesías. Hay escritos íntimos, otros públicos, confesiones, cartas, interpelaciones que nos revelan no solo a la gran prosista que fue, sino a la pensadora de alcance mundial, la adelantada a su tiempo, pero también la que vuelve a las raíces y a las grandes fuentes. Un libro inspirador, no solo para profesores, padres y estudiantes, sino también para quienes tienen que diseñar las políticas públicas en educación. Lecturas para mujeres, publicado en 1923. Es un libro pedagógico en los que la autora recopila textos esenciales que ella considera que deben de conocer las mujeres que posiblemente no vayan a recibir una educación ulterior. Pone de manifiesto aquellos que más le gustan y los asuntos que considera más importantes para un género discriminado, especialmente en México y en otros países de Iberoamérica, en los que el machismo es especialmente virulento. Magisterio y niño, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1979. Propiedad intelectual, patrimonio cultural común. Constituye la casi totalidad del pensamiento de Gabriela sobre el tema del niño y la pedagogía en general, que abarca humanidad y realidad social de Chile y América. Su pensamiento era humanista y religioso. Tenía una dimensión poética y estética, pero también un sentido práctico, con los pies en la tierra, de las urgencias de su tiempo.
urgencias que en muchos casos aún previven en países latinoamericanos. La conciencia del propio desempeño pedagógico, la necesidad de una formación profesional de calidad de los profesores, la urgencia de políticas públicas centradas en lo educativo con criterio y visión de futuro, la precarización en la que suele previvir el profesorado, por mencionar solo algunas, lo que prueba una y otra vez que la propuesta estructural del conjunto de ideas pedagógicas no solo orientan el desempeño de los profesores, sino que permiten tomar conciencia del sentido de la profesión, es decir, saber qué se debe y qué se está haciendo en materia educativa, condición sin la cual no es posible avanzar ni cumplir a cabalidad con el derecho a la educación de los niños y las niñas. Si no se ama, nada cobra sentido, menos la vocación pedagógica de profunda responsabilidad social. La palabra define al ser humano y en ella la herencia cultural transmitida y compartida en todo acto educativo y en toda clase media, a la que ella siempre invita, dada en el contexto de una escuela democrática, consciente de que muchas de las cosas que hemos menester tienen espera. El niño no. Refiere también otros aspectos asociados a la innovación educativa, centrada en lo humano, que permita repensar las prácticas educativas, reconocer y enfrentar la necesidad de la educación rural, técnica y postescolar, dando valor al trabajo conjunto. La obra colectiva es la poderosa, la individual lleva vida mezquina, helada y cae al primer golpe. Yo, sin ustedes, no sería sino una mano trémula y ansiosa. En la dimensión poética, Mistral creía en la poética de la educación, porque ella concebía la educación no como una ciencia, como suele ser hoy, sino como arte, y en la dimensión de lo estético y lo bello de la educación. Insiste mucho en eso, en la importancia de que el profesor transmita belleza en la clase, en las palabras. Tenía una obsesión por la belleza en la pedagogía, quizás porque había tenido experiencias malas en escuelas tristes, en liceos chicos, pequeños, con pocos recursos, y siente que todos los niños de Chile y del mundo tienen derecho a la belleza, que no debe ser un lujo político ni esteticista. Una tercera idea es la palabra viva versus la palabra muerta. Ella dice, no coloquéis sobre la lengua viva de los niños la palabra muerta. Consiste de que un deterioro del lenguaje es también un empobrecimiento del ser. Es la preocupación en la educación de no transmitir conocimientos muertos, de no hacer cargar una mochila de conocimientos que en vez de despertar al niño la curiosidad, el asombro, lo que hace es mutilarlo, castrarlo. Un cuarto eje es su pasión por la lectura, que ella disfrutaba enormemente y que pensaba que entre otros la tarea del docente es recrear ese goce en los niños, antes del análisis o de cualquier cosa. Tenía una visión casi religiosa mística de lo pedagógico. El profesor y la profesora es casi un sacerdote, porque no cualquiera enseña. La clase es un acto sagrado y un ritual donde se juegan muchas cosas. Su pensamiento acerca de la educación de las mujeres gira en torno a tres tópicos fundamentales: libertad, autonomía y emancipación. Para que las mujeres fueran sujetos activos de la sociedad debían tener los mismos derechos que los hombres. En su lucha por la educación femenina le da prioridad a las mujeres pobres. Sus ideas forman parte de una lucha más amplia que se gestó en los albores del siglo XX, como lo es la lucha de los obreros por sus derechos laborales, inspirado en la lucha de clases. Consigna política del marxismo de amplia difusión en los pueblos de nuestra América. Mistral critica con severidad la subordinación a la que han sido sometidas las mujeres. Confía en la fuerza de estas para enfrentar los retos de una educación igualitaria. Apuesta por la dignificación de las mujeres como seres humanos y como ciudadanas, hasta entonces de segunda clase, y visualiza la educación como la única posibilidad de hacer de estas personas libres, dignas y capaces de revertir la ignorancia de las futuras generaciones. A pesar de su pensamiento liberador hacia la posición y el quehacer de las mujeres en la sociedad, Mistral no se identificaba en los feminismos contemporáneos, no por no reconocer el papel de las mujeres en la vida política, académica y cotidiana,
sino por el momento en el que ella vivió y creció, entendiendo que la figura femenina era muy diferente a la de hoy día. Lo que sí es factible es reconocer su constante lucha por garantizar a las mujeres igualdad en materia de educación y a tener trabajos dignos de su feminidad. Sus ideales y acciones políticas en defensa de las mujeres de las clases sociales más vulnerables son coherentes con sus ideales de libertad e igualdad y su práctica revolucionaria en la educación. La pedagoga Gabriela Mistral, a lo largo de su trayectoria académica, ha aportado la pedagogía crítica y popular, ya que tenía la oportunidad de trabajar con las poblaciones vulnerables, teniendo así una mirada más amplia en la realidad social, y ha defendido la educación pública de calidad como también las necesidades educativas de las minorías. Colombia, al igual que varios países latinoamericanos, viven en carne propia las problemáticas en la educación, precisamente en las que Mistral trabajó a lo largo de su vida como educadora y con las cuales ha aportado las reformas educativas, políticas y públicas a la unión de la educación y la comunidad, haciendo un trabajo en conjunto en la formación de distintas pedagogías que responden a las subjetividades y contextos. Asimismo, aportó a la educación con diferentes apuestas pedagógicas y rompiendo con los esquemas educativos tradicionales, más allá de la época en la que estaba, por medio, como se dijo anteriormente, de las dimensiones estéticas y la poética, dándole un enfoque humanista a su práctica educativa, con un sentido del arte, de lo bello de la dignidad, el amor por el quehacer pedagógico y la entrega a cada espacio de enseñanza. Por otro lado, destacar también su lucha de los derechos y la reivindicación de las mujeres en la educación, buscando mecanismos de emancipación e igualdad de oportunidades académicas, donde la voz de muchas fuera escuchada, donde su inteligencia y capacidades fueran reconocidas y respetadas. También plantea la educación como la única que puede hacer a las mujeres libres y tener un impacto positivo en un futuro. Dicho por ella, y siendo una mujer legítima de eso, las mujeres estamos en escenarios que en algún momento fueron negados y jamás pensados para nosotros. Lo anterior nos lleva a pensar cómo aplicar las pedagogías planteadas por la autora en nuestro país y en los espacios de formación de los jóvenes, pero no solamente de los jóvenes, sino también de los docentes. Empezando por no solo trabajar dentro del aula de clase, sino con la comunidad, para que ésta misma se apodere de sus territorios y la reivindicación de sus derechos. De igual manera, el estudio del pensamiento libertario y emancipador que nos dejó a las mujeres y hombres, Gabriela Mistral, más que un ejercicio académico, debe llevarnos a reflexionar acerca del compromiso social y político que tenemos las y los educadores de nuestra América con la juventud del continente. La obra de Mistral nos invita a reflexionar también sobre la invisibilización que sufre el trabajo de la mujer en la construcción teórica y práctica de la pedagogía.